And I'll make Brother Painter the host so he can let people in. El hermano Painter va a ser el anfitrión de la reunión. If I can find him. All right. God bless everyone. Just got back from the meeting and ministers meeting in Mount Carmel. Dios los bendiga a todos. Acabamos de regresar de la reunión de ministros en Monte Carmelo. We had a good meeting there. Tuvimos una muy buena reunión ahí. God met us there in a wonderful way. Dios se encontró con nosotros en una forma maravillosa. Okay, so if everyone would turn in your Bibles to Matthew, the 24th chapter, I want to talk about Matthew 24. I want to go through that chapter with you. Vámonos a Mateo 24. Quiero hablar de ese capítulo. And I don't know who wants to read, Brother William, if you would read the first two verses. Hermano William, si quiere leer los primeros dos versículos de Mateo 24. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. So he's prophesying to them, telling them concerning the temple that it will be destroyed in the future. Aquí Jesucristo les estaba profetizando que el templo iba a ser destruido en un futuro. So now let's read verse 3 through verse 6. Versículos 3 al 6. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Okay, so here in the third verse, his disciples, he sat down with them on Mount Olives. Aquí Jesucristo se sentó con sus discípulos en el monte de los olivos. And they asked him three questions. Y le hicieron tres preguntas. When will these things be? ¿Cuándo serán estas cosas? And what is the sign of thy coming? ¿Y qué señal habrá de tu venida? And what's the sign of the end of the world? ¿Y qué señal habrá del fin del ciclo, del mundo? And so Jesus told them, he said, look, y Jesucristo les dijo, miren, many are going to come in my name, muchos van a venir en mi nombre, saying, I am Christ, and have deceived many. y les van a decir que ellos son el Cristo y van a engañar a muchos. In other words, there would be many explaining who Christ was, who the Messiah was, and when he was going to come. Y muchos iban a explicar cuándo iba a venir el Mesías, quién era el Mesías. And shall deceive many. Pero iban a engañar a muchos. And the Jewish religious world of that day, of course, did not believe, for the most part, that Jesus was the Messiah.
El mundo judío de ese tiempo no creían que Jesucristo fuera el Mesías. They believed when Jesus come, he would come as a king, Porque ellos creían que cuando llegara el Mesías iba a and he venir en would have forma de rey and he would have a new kingdom, and he would have much power, and there'd be a great kingdom of God on the earth. y que iba a establecer el gran reino de Dios sobre la tierra. They never believed he could come in such a humble way as a baby. Ellos nunca pudieron creer que él iba a venir de una forma humilde, que iba a venir como un bebé. So, in the same way, down here in the end of the Gentile world, the religious world is not going to be looking for Jesus to come in a restored church. De la misma manera, aquí al final del mundo gentil, cuando la iglesia sea restaurada, el mundo religioso, pues no van a creer que Jesucristo va a venir en una iglesia restaurada. This message of a restored church is a very different message than what they see in the Bible. Este mensaje que nosotros tenemos acerca de que la iglesia va a ser restaurada, ellos lo ven muy diferente. They believe that everyone that repents of their sins are ready to go straight to heaven. Ellos, como lo ven, es que cualquiera que se arrepiente de sus pecados ya está listo para irse directo al cielo. They don't see the fact that when you're born again, you're a babe in Christ, and that you have to mature and develop to the fullness of the stature of the man Christ Jesus. Ellos no ven que cuando uno se arrepiente y recibe a Cristo y el Espíritu Santo y nace de nuevo, es un bebé y tiene que ir madurando hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So now let's read verse 7 through 12. Ahora del 7 al 12. Let's stop in 11. Stop in 11. 7 al 11. Verso 10. Porque levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces entregarán a tribulación y os amarán y seréis aborrecidos de toda gente por causa del nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Hasta ahí. So he's just showing in the end of the Jewish world back there that there would be a lot of things happen. Many would be afflicted, and some would be killed. Some would be hated for his name's sake. Y él les decía que al final del mundo judío, pues muchos iban a ser perseguidos, afligidos, muertos. Well, and then he shows that many was going to be offended and betray one another and even hate one another. Y muchos iban a ofender y se iban a traicionar unos a otros. Jesus said, except you hate your mother and father. Y Jesucristo les dijo, si no aborreces a tu padre y a tu madre. He was just showing that if you don't love me and the purpose of my coming, then if you don't love me more than anything else, including your own family. Lo que les estaba diciendo es que si no me aman a mí, les decía Jesucristo, y el mensaje que yo les traigo, más que a su propia familia, You won't make it. no la van a hacer. Because family cannot mean more to you than God and his son. Porque uno no puede poner en primer lugar a su familia antes que a Dios y que a su Hijo Jesucristo. And then he said, many false prophets would rise and deceive many.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And that iniquity, it's going to grow, and the love of many shall wax cold. Y ese trabajo de iniquidad iba a crecer y se iba a multiplicar, y por eso el amor de muchos se iba a enfriar. He's just showing that the iniquity is going to be so strong and persecution in the end of that Jewish world that many people they will not be able to bear it, and many people will give up. Y lo que estaba diciendo, que iba a haber mucho trabajo de iniquidad, iba a haber mucha persecución, y eso iba a afectar a muchos creyentes que se iban a dar por vencidos y no iban a seguir adelante. Now you can read 12 through 14. 12 al 14. Pero, y por haberse multiplicado la edad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el perseverare hasta el fin es necesario. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, a testimonio a todas las naciones, y entonces verá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los estén huyan a los montes. ¿Hasta cuándo 16. dice? No. That's. Oh, okay. Go ahead with the 16. He already Yeah, read 16. Okay. So I don't know if it's happening to everybody, but I believe it is, that Brother Ortiz is breaking up quite a bit while he's reading. Yes, really, we don't understand what he's reading. Yeah, they can't understand you, brother William. And we may need to get somebody else to read if you just have such a bad signal. But if you're very far from your Wi-Fi, that's what it is. If you can get closer to your Wi-Fi, I don't know if that's possible. Le está explicando al hermano William que no se está escuchando muy bien cuando está leyendo porque se corta la señal, a lo mejor porque no está muy cerca de su Wi-Fi. Yeah, you're breaking up real bad. Sí, We can't se understand sigue you. But if you cortando, can hermano move William. close to your Wi-Fi, we probably be able to hear you better. A lo mejor se acerca al Sí, Wi-Fi de su esposa para poder oír mejor. It might also be his Bluetooth connection. Huh? It might also be his Bluetooth connection. Okay. Yes, I can read it, Brother Smith, until he gets a better connection. Okay. So here he was just showing that the gospel of the kingdom would be preached in all the world for a witness to all the nations, and then the end would come. Y aquí nos dice que el evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. But in verse 13, he said, they that endure to the end, the same would be saved. Y en el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. So the kingdom of God, the gospel of the kingdom was going to be preached to that known world. Y el evangelio del reino iba a ser predicado a ese mundo. It looks like the apostle Paul carried it through the Gentile world in Asia at that time. Y en ese tiempo el apóstol Pablo llevó ese evangelio a Asia, al mundo que estaba en Asia. But of course, we know that not all the Gentiles came into the kingdom of God back there. Pero sabemos que no todos los gentiles entraron al reino de Dios en ese tiempo. But those who did come in had an opportunity to inherit eternal life and make the bride. Pero los que sí vinieron al reino de Dios tuvieron la oportunidad de heredar la vida eterna. Okay.
read, he read 16, is that right? Yes. 17 through 21. Del 17 al 21, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay, so here now he's beginning to talk about when AD 70 comes upon them, the final judgment of that world. Y ahora ya está hablando del juicio final de ese mundo en el año 70, del mundo judío. And he said, let them that be in Judah flee to the mountains. Y dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. And those that were on the housetop, Y los que estén en la azotea. you know, they had flat roofs back then. A lot of people spent time on top of the roofs. Sus techos eran planos y mucha gente se subía al techo, a la azotea del techo. And many people in the Dominican Republic have flat roofs, and they when the weather's nice, they treat that flat roof like a patio, like a big patio. En la República Dominicana, sus techos son planos y cuando está el tiempo muy agradable, se suben al techo y lo usan como si fuera un patio y ahí se reúnen. Many go to the roof to pray. Muchos suben a los techos a orar. So that's what he was saying. If you're up there, come down and go to the mountains. Y es lo que está diciendo, si usted está ahí arriba de la azotea, baje de ahí y huya a las montañas. What he was referring to, that the Romans were going to come in and destroy the temple, and much destruction would take place. Porque los romanos iban a venir y destruir el templo y muchos iban a ser destruidos. This is those in Judea. Estos son los que estaban en Judea. That's where the temple was. Porque era donde estaba el templo. And that was there was a great, there was a great number of those that lived in Judea, lived in Jerusalem's area and round about. Porque los que vivían en el área de Judea, muchos de ellos estaban en Jerusalén, que era donde estaba el templo. He said, those of you that's in the field, don't turn back or take clothes, but let them return, let them flee to the mountains. Y los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa, huyan inmediatamente a las montañas. He's talking about when the Romans begin to destroy, they won't have time to do anything but flee. Y lo que está diciendo, cuando los soldados romanos empiecen a entrar y destruir, no van a tener tiempo de nada más que de huir. Then he says in verse 19, woe be unto them that are with child, to them that give suck in those days. Y en el 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Because it would be much slower for you to get to the mountains trying to carry little babies with you and take little children. Porque no iba a ser fácil ir a las montañas cargando bebés con usted. But he said to pray that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. In the winter time, it's cold there in the winter just like it is here in America. Porque el invierno allá es tan frío como lo es en los Estados Unidos en el norte. It would be very difficult to live up in the mountains where there's ice and snow and freezing weather. Iba a ser muy difícil vivir en las montañas con nieve y hielo y congelándose con ese tiempo. And you'd be much slower being able to get there. E iban a batallar mucho para poder llegar allí.
He said, neither on the Sabbath day. Y dice, y tampoco en el día de reposo, y de los que A Jew was not permitted to go any further than about 2/3 of a mile on the Sabbath day. porque en el día de reposo los judíos no podían caminar más de 2/3 partes de milla, It was 6/10 of a mile. 6/7 de milla. Okay, now let's see, verse 21. 21 and 22. 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Okay, so he's just showing there's going to be great troubles, great tribulation. And more, it's not been like this since the beginning of the world until that time. Iba a haber una gran tribulación como no la había habido desde el principio del mundo hasta ese tiempo. And he says, no, not ever shall be. Y ni siquiera habrá una tribulación como esta en el futuro. I would think that that means that not ever in the Jewish world would that ever happen again. Yo creo que lo que se está refiriendo que el mundo judío nunca más iba a experimentar una gran tribulación como esta. Because I feel that the Battle of Armageddon is going to be every bit as bad. Porque yo creo que la batalla del Armagedón va a ser una gran tribulación tan fuerte como esta que tuvo el mundo judío. Which is, we're talking about the end of the Gentile world. Que estamos hablando que va a suceder al final del mundo gentil. Now he says in verse 22, Y en el 22 dice, read it. perdón, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Okay, now what he's saying here is for the elect's sake, those days are going to be shortened. Pero por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. In other words, he's saying not everybody that could make the bride wouldn't make it if I didn't shorten it. Y dice que no todos los que puedan ser la novia podrán hacerla si esos días no fueran acortados. Because the persecution is going to be so great and so many will die. And he was just showing that it's going to be so bad that if I don't cut the time off, that there's many that won't be saved. Porque iba a haber mucha persecución, muchos iban a ser muertos, que si el Señor no acortara esos días, pues no iban a tener tiempo de hacerla. Now that word saved there means saved eternally. Esa palabra salvo significa ser salvos eternamente. If they all died just or even unjust, they'd have an opportunity for a resurrection. Porque los que mueran siendo justos o aún los injustos van a tener una oportunidad de resucitar. This right here, by the way, is Stetson. Este perrito que está aquí se llama Stetson. He's my buddy. He's in here with the Bible study tonight, trying to learn the Word of God. Él es amigo del hermano Smith y vino a visitarlo para aprender la palabra de Dios. Okay. Okay, he says that well, you can go ahead and read verse 23 and 23 and 24, 25 and 27. 23 al Ok, lee, 26. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. So he just shows them that like he told them before, that some are going to say, you know, he's in the desert, he goes not forth, he's in the secret chambers. He said, don't believe that. Y algunos van a ir predicando, acá está en el desierto, no salgan para allá. Y otros les van a decir, pues aquí está en este compartimento, no les crean. In verse 27, it says, for as the lightning cometh out of the east and shineth even to the west, so shall also the coming of the Son of Man be. En el 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. What he's talking about there is just like the natural sun rises every morning in the east and it sets every evening in the west. Y lo que dice es que así como el sol sale cada día del este y se mete en el oeste. And that replicates the coming of the Lord in the end of the Jewish world and the end of the Gentile world. Eso está representando el final de la venida del Señor, como vino en el mundo judío y luego al mundo gentil. Jesus in the restored church, just like in the New Testament church, Jesucristo en la iglesia restaurada, así como fue en la iglesia del Nuevo Testamento, he will come in the east, in the Jewish world. He came in the east, because that was the eastern, the gate to the temple was in the east. La puerta del templo estaba en el lado del este. And that's symbolic, but Jesus is going to come. He's going to come in, just like he came in the New Testament church. Esto es simbólico, pero esto representa que Cristo va a venir como vino en la iglesia del Nuevo Testamento. He will come down here in the same way in the restored church in the end of the Gentile world. De igual manera va a venir Cristo cuando la iglesia sea restaurada. And he's coming as the lightning cometh out of the east, the sun. Y va a venir como el relámpago sale del este, como el sol sale del este. This is what the Apostle Paul and ministers in the New Testament church called the day of the Lord. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía acerca del día del Señor. We sing that song, this is the day, this is the hour. Y entonamos este canto que dice, este es el día, esta es la hora. Well, we're really getting a little ahead of ourselves. Realmente nos estamos adelantando a nosotros mismos. This is the day. This is not the day of the Lord, and it's not the last prophetical hour either. Porque ahorita todavía no estamos en el día del Señor y no hemos entrado a la hora profética todavía. But it was when this prophecy came to pass in the end of the Jewish world that Jesus was talking about. Pero esto, cuando habló Jesucristo, sí se cumplió en el mundo judío. And of course, as the sun rises, the heat from the sun gets greater and greater. Y cuando empieza a salir el sol y está arriba, el calor empieza a ser más fuerte y más fuerte. That's why Paul said in Romans, the 12th chapter. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 9. He said, how did he say that in verse 2? Somebody help me with how that scripture Alguien starts. ayúdeme, Romanos 9:2.
my mind's blank. I may have to go to it if somebody can't quote it. Romanos 9:2. Let's see, I'm looking for that. Here, I got it. It says, be not conformed to this world, Dice, no os conforméis a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind, pero sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. What scripture is that? That's Romans 12, verse Okay, Romans verse 2. 12. Romans 12:2, okay. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So there he's talking about the good and acceptable and perfect will of God. Y aquí está hablando de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. And I know that there's some men that believe that God's will is only perfect. Y yo sé que algunos enseñan que la voluntad de Dios tiene que ser solamente perfecta. But I believe Pero yo creo that when you get saved que cuando usted es salvo and give your heart to God, and repent of your sins, and are baptized, receive the Holy Ghost, y usted se arrepiente de sus pecados, entrega su corazón al Señor, recibe el Espíritu Santo, you're in God's good will. usted está en la buena voluntad de Dios. You're not perfect and you're not where God wants you to be. Usted no está donde Dios quiere que esté y todavía no ha llegado a esa condición de perfección. But you are in the best place you can be, but you're going to have to grow to ever get in his perfect will. Usted está en la mejor condición que pudiera estar, pero todavía tiene que ir madurando hasta llegar a ser perfecto. He even shows beyond the good will of God is the acceptable will of God. Y más allá de la buena voluntad de Dios está la voluntad agradable de Dios. And God's acceptable will, la voluntad agradable de Dios, it's called in the Bible the acceptable year of the Lord. Es lo que habla acerca del año aceptable del Señor. And that is during the time of the New Testament church, and it will be the same in the restored church. Eso sucedió en el tiempo del Nuevo Testamento y va a suceder en el tiempo de la restauración de la iglesia gentil. And that is where God has provided everything that's needed to overcome sin completely. Y es cuando Dios provee todo lo que uno necesita para poder vencer el pecado. And you'll reach a place before you've reached perfection that you can live above sin. Usted va a alcanzar a llegar a ese lugar donde ya vence el pecado antes de llegar a ser perfecto. Yes, that, God, it will take, Adam, for example, he was in the garden. That's like the holy place. That's paradise. And he had the power to live above sin, but he was not perfect. Adán se encontraba en el paraíso, que era el lugar santo de Dios, el segundo cielo, era el paraíso, pero él todavía no era perfecto. If he was perfect, he couldn't have sinned. Porque si hubiera sido perfecto, no hubiera pecado. Because he would have overcome his will, and he's no way would he been able to sin, because that will would have been dead. It would die completely. Porque no hubiera pecado, porque ya su voluntad a sí mismo ya hubiera sido muerta por completo, ya no hubiera hecho nada de acuerdo a su voluntad, sino toda la voluntad de Dios. And to live above sin even before you reach perfection, vivir por encima del pecado antes de alcanzar la perfección,
that's acceptable with God. Eso es aceptable para Dios. It's not just good, but it's acceptable that you no longer have give over to sin, your own will. No es solamente la buena voluntad de Dios, sino es la voluntad agradable y aceptable para Dios. Let me say something about your will. Déjeme decirle algo acerca de su voluntad. God is not wanting to destroy the fact that you have an ability to have a will. Dios no quiere destruir el hecho de que usted pueda llevar a cabo su propia voluntad. He wants to destroy the mindset in you that brings about a will to do your own desires. Sino lo que quiere destruir es nuestra forma de pensar, de hacerlo todo conforme a nuestros propios deseos. If your desires are out of God's will. Si nuestros deseos están fuera de la voluntad de Dios. What he wants to do is change your will. Lo que Él quiere es cambiar nuestra voluntad. He wants your will to be his will. Él quiere que nuestra voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. He wants your will to be righteous. Quiere que nuestra voluntad sea recta y haga lo correcto. He told Jesus in Hebrews 2, I believe there, maybe it's the first chapter, he said, because thou lovest righteousness and hatest iniquity, God, even thy God, has anointed you with gladness above your fellows. Y en Hebreos, en los primeros capítulos 1, 2, dice, porque amaste la rectitud y odiaste la iniquidad, Dios te va a levantar. So God, it's acceptable to God, even though we haven't got those final touches where finally we've got control of our will, but we don't have it completely destroyed yet. Y en la voluntad agradable de Dios, ya hemos avanzado mucho, pero todavía hay algo en nuestra voluntad que no ha sido destruido. That's how Jesus lived in paradise or in the holy place in type. Por eso Jesucristo vivió en ese tipo de lugar santo, de paraíso. Because he lived above sin and never sinned. Porque él siempre vivió por encima del pecado y nunca pecó. But he wasn't perfect. Pero todavía no era perfecto. Not until he finally come to the place that he was able to yield everything. Those final touches is what's caused him, probably in the garden, that made him willing to go to the cross and give his life for you and I. Y él no fue perfecto hasta que no estuvo dispuesto a darlo todo, posiblemente cuando estaba ahí en el monte del Getsemaní, y que dijo, no mi voluntad, sino la tuya, se rindió por completo a la voluntad de Dios. And he says here in the 28th verse, wherever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Matthew what? I'm sorry. Matthew, we're back in Matthew 24 and verse 28. Mateo 24, 28 nos dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. And we don't have to turn there, but in Luke 17, verse 36. En Lucas 27, 36. You don't have to go there. I'm just going to show you. And that he said there that wherever the body is, there will the eagles be gathered together. Ahí dice, donde el cuerpo muerto esté, ahí se juntarán las águilas. And so here in Matthew 24, he's just saying wherever the body of Christ is, that's where all of the people of God will be gathered together. Y es lo que está diciendo aquí en Mateo 24, 28, donde estuviera el cuerpo de Cristo, ahí se van a juntar las águilas, aquellos miembros del cuerpo de Cristo.
And now read, let's see here. Okay, in read verse 29. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. So here he's showing what will transpire at the end of the judgment of that world in AD 70. Y aquí está mostrando lo que iba a suceder al final de ese mundo judío. The church will fall away. La iglesia iba a caer y se iba a desviar. Now, let me say something about the falling away. Déjenme hablarles acerca de la iglesia cuando se desvió. The church didn't completely fall away. La iglesia no se desvió por completo. The divine order of God in a sevenfold light in the holy place fell away. Sino que el orden divino de Dios, esa luz de las 7 lámparas del lugar santo fue lo que se cayó, se desvió, ya no estaba presente. See, let's go ahead and read in Revelations 11. Apocalipsis capítulo 11, 1, 2, and 3. 1, 2 y 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. So here the angel told John, Aquí el ángel estaba diciendo a Juan, he told him to take a reed like a rod, and he told him to measure the temple and the altar and them that worship therein. que tomara una caña de medir y midiera el templo y que dejara lo que estaba fuera del templo, lo dejara aparte. The temple and the altar and they that worship therein. Él iba a medir el templo, el altar y los que adoraban en él. Yeah, that altar is talking about the golden altar in the holy place. Ese altar del que está hablando es el altar dorado que se encontraba en el lugar santo. Because in verse 2, Porque it en said, el versículo 2 dice, you already read it? I don't remember. Yes, I read it. Pero el patio que Okay. está fuera, yes, I read it. Okay. Eso. So there he says the court that's without, Y el The 2 temple. dice, pero el patio que está fuera del templo, that's talking about the outer court. está hablando del patio exterior, That's where the brazen altar was. donde estaba el altar de bronce. He's talking about those people that were in the second heaven condition of the holy place. He was telling, look, measure them and measure everyone that's worshiping in that, and measure the altar, the temple, which he's talking about the holy place, the Holy of Holies. Él está diciendo, mire aquellos que están en el lugar santo de Dios, aquellos que adoran a Dios, que están, por eso dice, mire el templo de Dios y a los que adoran en él. Because it was going to be done away with in judgment. Porque el Señor ya se iba a deshacer en juicio de los que no estuvieran en esa buena condición. When that judgment was finished and the harvest of that world was over, Cuando el Señor terminó ese juicio y levantó la cosecha de ese mundo judío, there was, when that was over, there was no way that there could exist a church like the New Testament church.
Cuando terminó con eso, no era posible que hubiera una iglesia como la del Nuevo Testamento. because that apostolic ministry, along with the fivefold ministry, Porque el ministerio apostólico y el ministerio de los 5 dones had finished their job. ya habían terminado de hacer su And trabajo. God was going to have to start all over with a new world, the Gentile world. Y Dios iba a empezar de nuevo con el mundo gentil. And so he said, so that's out in the outer court, first heaven, Y por eso dice, pero lo que está fuera del templo, déjalo aparte, lo que está en el primer cielo. I think everyone that's been around this very long knows that we show the outer court is first heaven condition, the holy place is second heaven condition, and the third place, third heaven, is the Holy of Holies. Porque sabemos que el patio exterior representa, es la condición de primer cielo, luego el lugar santo representa la condición de segundo cielo y el lugar santísimo representa la condición de tercer cielo. Okay, so you can't go from first heaven straight to third heaven. Y uno no puede ir desde el primer cielo directo hasta el tercer cielo. Salvation is a process. La salvación es un proceso. That's why it's necessary for God to have two resurrections, a resurrection of the just and the unjust. Por eso es que el Señor lleva a cabo 2 resurrecciones, la de los justos y la de los injustos. There's a lot of just people and unjust people that lived in a time when second heaven wasn't available. Porque ha habido muchos justos e injustos que vivieron en un tiempo que la condición de segundo cielo no estaba disponible para ellos. You have to understand that second heaven condition is when everything symbolically that's in that holy place is available. Porque uno tiene que entender que el segundo cielo y todo lo que está ahí tiene que estar disponible para uno. A sevenfold light in the golden candlestick. Como la luz completa del candelabro alumbrando sus 7 veladoras. That is all of the truth. 7 is the number of perfection. El 7 es el número de perfección y eso implica recibir toda la verdad. And in that second heaven condition is a perfect understanding of all truth. Estando en la condición de segundo cielo, uno va a tener el entendimiento completo de toda la verdad. You have to grow into that. Uno tiene que ir madurando para llegar a eso. Now, let me say this. Déjenme decirles esto. You cannot use it as an excuse that we don't have a perfect truth yet, and so I don't have to live, a righteous life or just righteous life. Y esto no es para que lo usen por excusa diciendo, pues como no tenemos toda la luz verdadera, no podemos vivir en perfección porque no tenemos toda la luz actualmente. If you're not living according to all that you know and that God revealed to you, then you're not just. Porque si uno no vive de acuerdo a la luz que hemos recibido y a todo lo que hemos aprendido y conocemos, y no vivimos conforme a eso, no caemos en la categoría de justos. And therefore, you're unjust. Entonces usted va a ser injusto. And you're not going to come up till after the 1,000 years. Y usted no va a resucitar hasta que pasen los 1000 años. So, but if we resurrect in a just resurrection, Pero si usted resucita en la resurrección de los justos, whenever those who were just in the old covenant were worthy of a just resurrection in the New Testament church, aquellos que vivieron justos en el Antiguo Testamento resucitaron para recibir esa resurrección de justos. and we have had many, many saints of God that died and lived and died in the Gentile world where there was no second heaven condition available. Muchos buenos cristianos han muerto durante la edad gentil
donde la condición de segundo cielo no estaba disponible para ellos. If God gave the just people in the old covenant, Si Dios les dio la oportunidad a los justos del Antiguo Testamento, why wouldn't he do that for the just that lived in the Gentile world when there wasn't a restored church or a sevenfold light available to them before they died? ¿por qué no habrá de darles la misma oportunidad a los cristianos del mundo gentil que murieron cuando no había esa luz completa y no estaba abierto esa condición de segundo cielo disponible para ellos? That's why if we go down in this 11th chapter, Por eso si vamos ahí en este capítulo 11 un poco más adelante, in the 15th verse, en el versículo 15, el séptimo ángel yeah, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. and 16. Y el 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. See, this verse is the seventh trumpet in the end of the Gentile world. Aquí estas 7 trompetas al final del mundo gentil. And this verse shows that finally the church is restored. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he'll reign forever and ever. Cuando la iglesia sea restaurada, los reinos del mundo van a venir a ser de Jesucristo y Él va a reinar por los siglos de los siglos. You have to know that Jesus is not reigning right now. Usted tiene que saber que Cristo no está reinando actualmente. And all the kingdoms of this world are not become kingdoms of our Lord. Y todos los reinos de este mundo no están sujetos a ser parte del reino de Dios. That's talking about everyone in those kingdoms that come to God. Aquí está hablando de todos aquellos que de esos reinos vengan a Dios. But this shows the church is restored, and Jesus now is the head of the church, and there's a restored church that it's his kingdom. Pero esto habla cuando la iglesia sea restaurada y Cristo realmente sea cabeza de su iglesia, entonces esa iglesia restaurada va a ser parte de su reino. And so those 24 elders, which represents the ministry, Y esos 24 ancianos que representan al ministerio, I use 1 Chronicles 24, y yo uso primero de Crónicas 24, where it shows there's 24 courses of the ministry of David's administration. y habla de esos 24 what, brothers, me? 24 courses of the ministry for the work of the temple. Había 24 partes del ministerio que estaban trabajando en el templo. It just shows that these 24 elders represent the ministry. Y estos 24 ancianos representan el ministerio. It said they sat before God on their seats. Those were seats of authority of a ministry. Que estaban sentados delante del Dios en su trono. Esto representa autoridad. Ellos estaban en autoridad. When the church is restored, that ministry, they fall on their faces and worship God. Y cuando la iglesia sea restaurada, ellos se van a postrar sobre sus rostros y van a adorar a Dios. It's what we preached about. It's what our vision is of. Y eso es lo que predicamos. Esa es nuestra visión. He said, we give thee, that's what they're going to say, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, which was, and art to come. Y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir.
because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 17. So then, getting back to the resurrection of the just that I was talking about, Así es que volviendo a la resurrección de los justos, de la cual yo les estaba hablando, this 18th verse, el let's read versículo, it in 19. versículo 18 y 19, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el templo de juzgar, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. So here he shows when the church is restored and God begins to send us forth in this time of the Lord reigning in his kingdom, it's going to make this world mad. Y cuando la iglesia sea restaurada y el Señor empiece a reinar en su reino, esto va a hacer que el mundo se enoje. Because we're going to preach against them. Porque vamos a predicar en contra de ellos. We're going to bring judgment on them. Y vamos a traer juicio para ellos. Just like the New Testament church did that, and that's what caused a lot of persecution. Y eso sucedió en la iglesia del Nuevo Testamento y causó que hubiera mucha persecución para ellos. And it says, and thy wrath is come. Y la ira va a venir. In other words, that wrath is judgment that is permanent judgment. It's eternal judgment. Y esa ira está hablando de juicio eterno. I personally don't believe that anybody has been eternally judged in this world, no, I'm talking about God's children, not the ungodly. They're not worthy. They're not going to stand for judgment. Psalms 1 tells us. Dice, y los cristianos, los hijos de Dios, ellos no van a ser juzgados, y hablo de ellos porque los impíos que no conocieron al Señor, ellos ni siquiera van a resucitar para ser juzgados. If you're not living a just life, si uno no vive una vida justa, and if you don't leave the world, if you're God's child and you're unjust living out in the world or in the church, y si uno es injusto pero está viviendo en el mundo o aún en la iglesia, you will be judged eternally. Entonces, unworthy of the kingdom of God. Entonces va a ser juzgado eternamente indigno del reino de Dios. And unworthy of eternal life. E indigno de recibir la vida eterna. There would be no reason for God to resurrect you after the 1,000 years. No va a haber razón para que Dios lo resucite después de los 1000 años. If he shows you everything in the restored church and you reject it, there's not anything else he could show you at the end of the 1,000 years. Porque si el Señor durante la restauración de la iglesia le mostró todo, le dio todo lo que usted tenía que recibir y usted lo rechazó, pues ya no va a ser digno de resucitar y recibirlo porque ya rechazó todo lo que Dios le ofreció. And so God's wrath is going to come when the church is restored. Por eso la ira de Dios va a venir cuando la iglesia sea restaurada. God is winking at a lot of sin right now. He's not dealing with everything. Dios está sobrepasando mucho del pecado el día de hoy, no lo está juzgando por completo. Now, what I mean by that is he is not going to eternally judge it. A lo que me refiero es que Dios no va a llevar juicio eterno ahorita. Not until the church is restored. Sino hasta que la iglesia sea restaurada. But then who died before that time in the Gentile world, they'll come up in the resurrection of the unjust if they weren't living a just and faithful life according to all they knew. Pero si alguien muere durante este tiempo
y no estaba viviendo una vida justa, va a resucitar en la resurrección de los injustos después de que pasen los 1000 años. He said that it's the time of the dead. Y dice, es el tiempo de los muertos. This is in a restored church. Esto va a ser en la iglesia In the restaurada, seventh trumpet, cuando se toque la séptima trompeta, that they should be judged, que fueron juzgados, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great. que él va a dar recompensas a los profetas y a los santos y a los que temen su nombre. So here is a resurrection of the just. Aquí está hablando de la resurrección de los justos. See, that he would give them reward. Les va a dar el galardón, la recompensa, Reward for their faithfulness el galardón por su fidelidad, of living a just, faithful life, righteous life, el de vivir una vida justa y recta y fieles, according to all that they knew. de acuerdo a todo lo que ellos sabían que tenían que hacer. This is unto the servants, the prophets, Y esto va a ser para sus siervos los profetas and the saints. y para los santos. Remember, I've told you that the word saint, or it means to be faithful, righteous, upright, wise, blessed of God. Recuerden que los santos son aquellos fieles, justos, rectos, fieles a Dios, And unto them that fear thy name, y aquellos que temen su nombre, small and great. pequeños y grandes. And he would destroy them that destroy the earth. Y él va a destruir a los que destruyen la tierra. Now look what he says here in the 19th verse. Vean lo que dice en el 19. Remember, we just read that the temple was done away with. It had to be measured because it was going to be done away with. Recuerden que leímos que el templo iba a ser medido porque se iba a deshacer de ello. And so here he's showing, and there he showed it had to be measured because it was going to be done away with. But here he shows now the temple is opened in heaven. Entonces allá el templo iba a ser medido porque se iba a deshacer de él, pero ahora el templo va a ser abierto. It was closed. Porque estaba cerrado. Somebody asked me one time in a meeting, said, when I talked about this, they said, when was it ever closed, Brother Smith? Y alguien me preguntó en una reunión cuando estaba hablando de esto, hermano Smith, ¿cuándo fue cerrado el templo? I said, go back to the first verse in chapter 11. You'll Y le see. dije, váyanse a Apocalipsis 11:1 y ahí lo dice. But what they were probably talking about is when was salvation, under God's goodwill, when was that ever done away with? Y a lo mejor lo que se referían es cuando la salvación, de acuerdo a la buena voluntad de Dios, Dios se deshizo de ello. ¿Cuándo? But that's not talking about the outer court. It's talking about second heaven condition. Pero no está hablando de lo que sucede en la condición allá en el patio exterior, sino está hablando en el primer cielo, sino está hablando de aquellos en la segunda cielo. When I refer to condition, cuando me refiero a una condición de segundo I'm cielo, talking about the condition of salvation. Por ejemplo, condición de salvación. In other words, the outer court is a first heaven condition. Por ejemplo, el patio exterior es esa condición de primer cielo. You can only do God's good will in first heaven. Y ahí solamente puede hacer la buena voluntad de Dios en esa condición. But you can live a just, righteous, and faithful life in first heaven condition. Pero en esa condición de primer cielo puede vivir una vida justa,
fiel y recta. God won't finish his course in you until there's a church restored, just like in the end of the Jewish world, the divine order of God and the full manifestation of God was available in the New Testament church. Porque Dios no va a terminar su trabajo en usted hasta que no suceda como en el Nuevo Testamento, hasta que el orden de Dios y esa condición de segundo cielo fue disponible para ellos, era cuando pudieran haber sido juzgados. And the temple, now, and then it says, there was seen in the temple the Ark of the Testament. Y dice que el templo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. And there was lightnings, Y hubo relámpagos, revelation, revelaciones. a complete sevenfold light of revelation from God. Esos 7 luces, esa completa luz de Dios fue revelada. And voices, Voces, that's voices of his ministry that brought those revelations to you. las voces del ministerio que traen esa revelación para usted. And thunderings, Truenos, that is a manifestation from God in heaven. es una manifestación de Dios del cielo. When you hear it thunder, Cuando usted oye un trueno, that is more profound than any other sound that comes from way up in heaven, the heavens or the sky. un trueno es algo tan profundo que sucede allá en el cielo que podemos ver en las nubes. And naturally, that is a witness that there's a storm in place in the heavens, natural heavens. Esos truenos es una manifestación de esa tormenta que se está llevando a cabo allá en los cielos. Sometimes it thunders even before it rains. ¿Saben ustedes que a veces empiezan a oírse truenos antes de que empiece a llover? And when it thunders, you know we're fixing to get rain or a storm. Y cuando usted empieza a oír los truenos, dice, ahí viene la lluvia y hasta viene una tormenta. Well, it's just like right now, we don't have a restored church yet, but God is thundering from time to time. Y ahorita todavía la iglesia no ha sido restaurada, pero Dios está enviando ciertos truenos de tiempo en tiempo. But it will be a much greater manifestation from God in the restored church. Pero cuando la iglesia sea restaurada, la manifestación de Dios va a ser mucho más grande. And then there's an earthquake Y luego un terremoto and great hail. y grande granizo. That's judgment. Esto es juicio. Paul said that there was going to be in the end of that world, and it'll be the same in the end of this world, that God is going to shake everything that can be shaken. Y así como fue al final del mundo judío, va a ser al final del mundo gentil. Dios va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido. And that includes you and I. Y eso lo incluye a usted y a mí. If you can't get shook out of this, you're going to inherit eternal life. Y si usted no va a ser sacudido, usted va a poder heredar la vida eterna. And so he said, so that what cannot be shaken would remain. Y lo que no sea sacudido va a permanecer. So if we go back now to Matthew 24, give me just a moment. Let me Regresamos a Mateo 24. Stand by just a second here. Permítame un segundo. Okay, I'm back. Now, we read, I believe the last verse we read was 28.
28. So now let's read. Let's read. We read 29, didn't we? The darkening Yes, of yes, yes. Okay, and that's showing that the Word of God, the Son, is the New Testament. El sol representa el Nuevo Testamento. And when God finished harvesting that world back there in the New Testament church, the darkness came on the sun. There wasn't any men that could expound all understanding of the Word of God. Cuando Dios juzgó por completo el mundo judío, ya no hubo más luz, ya no hubo más entendimiento de la palabra de Dios. That was the New Testament, the sun. El sol representa el Nuevo Testamento. Then the moon represented the Old Testament. Y la luna representa el Antiguo Testamento. And the stars, that's the ministry. Y las estrellas, que son ministros. And the powers of heaven would be shaken. Y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. So God finished his work back there, judged it, and he started all over with the Gentile world. Dios terminó su trabajo con el mundo judío y empezó de nuevo a trabajar con el mundo gentil. Now read verse 30 and Versículo verse 31. 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Now here, Jesus is going back and answering their question. Y aquí Jesucristo, recuerden, está contestando las preguntas que le hicieron. And he's saying, this is going to appear the sign of the Son of Man. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Remember, they asked him, when is the coming? When are you going to come? Porque le habían preguntado, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo será la venida del Hijo del Hombre? And he said, at that time, all the tribes of the earth will mourn, and they'll see the Son of Man coming in clouds in heaven with great power and glory. Y dice que las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Let's look right quick in Revelations, the first chapter. Vámonos rápidamente a Apocalipsis capítulo 1. And let's see, verse 1, verse 2, and verse 7. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. This is now he's prophesying. Jesus has already come down there. The Apostle John is right down in the end of that world, right before AD 70. Jesucristo ya había venido, pero aquí el apóstol Juan estaba escribiendo al final de ese mundo, ahí cerca del año 70, estaba escribiendo esto. But here it's saying that he's going to come with clouds, and Pero aquí- every eye is going to see. Pero aquí está diciendo que iba a venir con las nubes y que todo ojo le verá. And Jesus is coming back the same way he came to that world back there. Jesucristo va a venir en la misma forma que vino a ese mundo judío en aquel entonces. Only how he came back there was to the Jewish world to harvest it and to include the Gentiles. Y en aquel entonces Jesucristo vino al mundo judío a cosecharlo y para incluir al mundo gentil. And where it says every eye will see him, Y eso de que todo ojo le verá, it's talking about the people of God. They're going to see. está hablando del pueblo de Dios. Ellos son los que le verán. And they also which pierced him. Y también los que le traspasaron. So he's coming down here to harvest the Gentile world and all that were in it, that were his children. And also
he's going to include the Jew, like back there, he included the Gentile. See, it's the opposite. Y aquí el Señor Jesucristo va a venir a cosechar a todos aquellos que creyeron en él del mundo gentil, pero va a incluir a los judíos, así como en el mundo judío cosechó a todos los judíos e incluyó a los gentiles. Okay, so if we go back to Matthew 24, Y regresamos a Mateo 24, it says he would send his angels with a great sound of a trumpet, and they'll gather together his elect from the four winds. y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. From one end of heaven to the other. Desde un extremo del cielo hasta el otro. That's talking about from first heaven condition to second heaven Y condition. está hablando de condición de primer cielo a condición de segundo cielo. In other words, all of his children that are saved and in first heaven condition, and then everybody that can get in it, they will be included in this gathering together into one body of Christ. Y está hablando todos aquellos que fueron salvos y estaban en esa condición de primer cielo, van a poder ser incluidos en el reino de Dios. And he said, now learn of a parable of a fig tree. Y por eso dice, aprendan de la parábola de la higuera. If you want to read that, read verse 32 through 35. 32 al 35, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. So here he's just telling them, look, I'm going to give you a little parable. Y le está diciendo, les voy a dar una pequeña parábola It's like a fig tree. que es como una higuera. When that fig tree, when the branches get tender and it puts forth leaves in the springtime, Porque la higuera cuando da esas hojas en el tiempo del verano, you know that summer is nigh. uno se da cuenta que ya viene el verano. Well, he was showing that, right now, if we're looking like they were looking in the end of the Jewish world, if we're looking and seeing what God's doing, we know the summer's nigh because we see God doing things right now that's far and above what we've seen in the past. Nosotros estamos en primavera, pero vemos que el verano se está viniendo por todas las cosas que se están llevando a cabo. So in verse 33, he says, so in the same way, when you see these things, the same things that I've been telling you about how he's going to come, how he's going to appear. I'm answering your questions. And when you see those things, you're going to know it's the nearest time. It's even right at the doors, he said. En el 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La venida del Señor les está contestando, ya está cerca a las puertas. Some men do make a difference in this chapter of Matthew 24 and put part of it down here. Y algunos pues ven este capítulo de Mateo 24 que esto va a ser aplicable ahora en este tiempo nuestro. But I don't. I see every bit of this taking place back there. Jesus answering their question for his coming in the end of the Jewish world. Pero yo veo que Jesucristo está respondiendo que su venida se llevó a cabo ahí en ese mundo judío, al final de ese mundo judío. He says in verse 34. Brother Smith, can I ask a question? Yes. Brother Leniger used to teach about two words, and he used to teach that what happened in the early church will happen in the latter rain church. Then, do you see this that happened
in the early church will happen again? This Yes. scripture? Okay. Yes, I see that it, you know, in other words, there's going to be some differences in how it happens because there's a difference in the world, but all of these things are going to take place in a very similar way. Y todas estas cosas van a suceder de manera similar a como sucedieron en el mundo judío. But he tells them back there in the 34th verse, Pero en el 34 les está diciendo, he said, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca en aquel tiempo. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. That second heaven's condition back there would pass away after God's finished harvesting that world, the Jewish world, and the earth as it was then, the judgment upon that earth, it's going to pass away, but God's words will not pass away. They will be restored. El cielo, esa condición del segundo cielo, después de que fue cosechado el mundo judío, iba a pasar esa condición y ya no iba a estar presente, pero las palabras del Señor, esas no pasarán. Okay, so now let's read verse 36 through 39. 36 al 39, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. So he said, but now the day and the hour, that is the day of the Lord El día y la hora se refiere al día del Señor and the hour. y la hora. No man knows that, not even the angels of heaven. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. In other words, those angels was that fivefold ministry, the messengers of God. Esos ángeles se refiere al ministerio de los 5 dones, esos mensajeros de Dios. They had never seen anything like a divine order of God like the New Testament church. They'd never been in the world. Nunca habían visto un orden como ese orden divino de la iglesia del Nuevo Testamento. They didn't know how that was going to take place. No sabían cómo eso se iba a llevar a cabo. They didn't know until after Jesus died and resurrected and began to talk to them and get them ready to go to the upper room. They didn't know what they were in for. No fue hasta que Jesucristo resucitó y luego ahí en el día de Pentecostés ellos no sabían cómo esto se iba a llevar a cabo. Then he says, he goes on and tells about, he likens it unto the flood in the time of Noah. Y luego él habla acerca del diluvio en los tiempos de Noé. They didn't know back then until it started raining. Ellos no sabían lo que iba a suceder hasta que empezó a llover. He said it'll be the same in the coming of the Son of Man. Dice, así va a ser cuando sea la venida del Hijo del Hombre. He said, when you see these things I've told you, Y cuando empiecen a ver estas cosas que yo ya les dije, you know we're right at the door of these things happening. ustedes van a darse cuenta que estamos ahí en la puerta de que esto va a suceder. He said there's going to be 2 in the field. Y dice, va a haber 2 en los campos. I was talking about the Jew and those that would enter the body of Christ. Está hablando de los judíos y de aquellos que entraron al cuerpo de Cristo. The Jews that stayed in Judaism and wouldn't come into the body of Christ. Los judíos que se quedaron en el judaísmo y no entraron al cuerpo de Cristo. He said one would be taken and the other one would be left. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 women would be grinding at the mill. 2 mujeres se estarán moliendo en un molino. Those
Jews that remained under the law, didn't believe Jesus was the Messiah, they kept working on the word of God. They were grinding at the mill, trying to grind up the wheat into meal for the people of God to eat and become part of them. But the other was those that entered the body of Christ and began to get that new manna that was being given in the full manifestation of God to the people that were in his body or his kingdom. Estaban dos grupos, dos mujeres, dos grupos moliendo en un molino esa palabra de Dios, estaban sacando todo ese conocimiento, pero unos aún así se quedaron en el mundo, en el grupo judío, en la religión judía, y otros que sí tuvieron la visión, entraron a ser parte del cuerpo de Cristo. He said one's going to be taken and the other's going to be left. Un grupo será tomado y otro será dejado. And I've showed you that in the 18th chapter of the book of Revelations, that God's going to get everything out of this world when the church is restored. En Apocalipsis 18 ya les he dicho que cuando la iglesia sea restaurada, va a ser quitado todo aquello. That is in the day of the Lord when the church is restored. Y cuando la iglesia sea restaurado, eso es el día del Señor. And in the last prophetical hour. Y la hora representa la última hora profética. He said, watch therefore. We haven't read that. Maybe we ought to read 42 through 44. 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. He said, therefore be ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man comes. Dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. See, down here, the religious world is looking for Jesus to come in a rapture and catch all of everybody that's saved, even babes of Christ, to be caught up unto heaven in eternal life. Porque el mundo religioso enseña y está esperando que Jesucristo venga a arrebatar a todos los cristianos y aún hasta los bebés van a ser arrebatados y van a ser llevados por él. But remember, his coming is like the lightning or the sun that rises in the east and sets in the west. Pero recuerden que su venida va a ser como el relámpago, como el sol que sale del este y se mete en el oeste. That is symbolic of the coming of the Lord in the early church and the restored church. Eso simboliza cómo el Señor vino en la iglesia del Nuevo Testamento y va a venir en la iglesia del mundo gentil. He's coming, like I said, he'll come up like the sun comes up in the morning. Y así como el sol sale en la mañana, that's when you're in God's goodwill. Cuando usted está en la buena voluntad de Dios. And you're beginning to learn of God. Y empieza a conocer, aprender más. And you get saved and you live a just, upright, and faithful life. Y usted empieza a vivir una vida justa, fiel y recta. And that pleases God, but but as he comes more in your life. Y conforme él se empieza a manifestar más en su vida, the heat or judgment will rise up in your life just like the sun rises in the sky. El sol empieza a subir en el cielo y empieza más calor y empieza a haber más juicio. The Bible, Paul said that in the Lord is no shadow, neither, wait a minute, how do you say it? How do you say that? Neither shadow of turning, but I can't get the first word. Variableness. Yeah, in him there is neither variableness nor shadow of turning. Thank you, Brother Painter. Y el apóstol Pablo dice, no va a haber variación ni sombra alguna.
In other words, his judgment won't vary. It's going to be the full judgment of God at that time. En otras palabras, el juicio de Dios se va a dar por completo, no va a haber variación de su juicio. If you go outside in the morning and face the east, Si usted sale en la mañana y ve hacia el este, when the sun is shining, de donde está saliendo el sol, if you'll turn around and face the west, you look behind you, you're going to see a shadow. y usted se voltea hacia el oeste, va a ver su sombra reflejada. That's the part of you that God's not shining on. Es esa parte en la cual Dios no está alumbrando en usted. La luz no está alumbrando en usted. He's just revealing what you can see in front of you. Simplemente le está revelando lo que está enfrente de usted. But when the sun stands right up over you, I mean straight up over you, Pero cuando el sol esté completamente arriba de usted, sobre de usted, you can turn in any direction and there will not be a shadow. usted puede voltearse en cualquier dirección y no va a haber sombra de usted. God will judge everything in your life. Dios va a juzgar todo en su vida. There won't be anything left that God hasn't judged. No va a quedar nada fuera de usted que no sea juzgado. And remember that judgment is first information. El juicio empieza dando información. You cannot be righteous if you don't get information of how to be righteous. Usted no puede ser recto si no obtiene información de cómo ser recto. And then it's corrective judgment. O sea, primero es juicio informativo y luego juicio correctivo. First it's information, then it's instruction. Cuando es información, es esa instrucción que se le está dando. Tells you how to live right. De que usted tiene que vivir recto. Then it's corrective judgment. Luego viene el juicio correctivo. As you grow, God will show you things that you're not able to bear right at the time, but as you grow, God will show you things that are wrong in your life that you must correct. Conforme usted vaya madurando en Dios, Dios le va a enseñar cosas que en un tiempo usted no las podía ver y no podía trabajar en ellas, pero Dios ya le muestra que debe corregir eso en su vida. And part of that correction could be chastisement judgment. Y parte de ese juicio correctivo puede ser un juicio de disciplina. See, God chastises those that he loves. Porque Dios disciplina a aquellos a quien Él ama. If you can't fear God enough and you can't be corrected with the word of God and with the Spirit of God, si usted no puede temer a Dios lo suficiente con lo que Él está juzgando en su vida, then you're going to have to face chastisement. God, if he loves you, if God loves you, he's going to chastise you if need be to correct you. Entonces Dios va a tener que disciplinarlo para poder corregirlo porque Él le ama. That's why, Paul mentioned that those that drank of this cup and ate of this bread unworthily, or many are sick and dead among you. Por eso dice el apóstol Pablo, aquellos que comen y viven indignamente y beben indignamente de esta copa van a estar enfermos y muchos han muerto. I know you can be sick because just natural things happen. I know that. Yo sé que uno puede ser enfermo por cosas naturales que pasen en usted. You can have problems in your life because of age. Yo sé que puede tener problemas en su vida por cuestión de su edad. But every time we face sickness, an accident, or anything adverse in our lives, Pero cada vez que enfrentemos enfermedad, accidentes o cosas sucedan en nuestra vida, we should consider. debemos de considerar. We should consider and pray and ask God, is there anything that you're trying to correct in my life? Debemos de considerar y de orarle a Dios y decir, Señor,
¿Es esto algo que tú estás tratando en mi vida para yo cambiar algo en mí? And if you know you're doing something wrong, you need to repent of it and stop doing it. Y si usted sabe que está haciendo algo malo, tiene que arrepentirse y dejar de Oh, and hacerlo. the Bible tells us in the day of adversity, consider. La Biblia nos dice, en el día de la adversidad, considera. You have to consider that God could be dealing with you. Usted tiene que considerar que a lo mejor es Dios que está tratando con usted. You have to learn how to know the voice of God Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios and how to be led of God. y cómo ser guiados por Dios. Because in the day of adversity, some of the adversity you're going to face is God allowing you to go through adverse things to see if you can stand in righteousness, even though you're going through adversity. Usted tiene que considerar que Dios le va a permitir pasar por la adversidad para que considere si necesita usted hacer cambios en su vida. Okay, let's read verse 45. You have to, I'm reading ahead of you a little bit because I didn't think about talking about this, but right before the meeting, it come to me to talk about this tonight. I was going to talk on something else, but Yo, I feel yo, like God wanted me to talk on this. yo voy a hablar de otras cosas, pero antes de que tuviéramos esta reunión, Dios me mostró que hablara acerca de esto. Okay, read verse 45 through 47. 45 al 47, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Okay, so he says we're blessed if God can find us doing these things he's telling us to do to prepare for his coming. Si estamos haciendo esas cosas que Dios nos dice que hagamos para prepararnos para su venida, And if we're that faithful to God, he'll make us a ruler over all of his goods. y si somos fieles a Dios, Él nos va a poner a reinar, a gobernar sobre todas sus cosas. So read verse 47, let's see, 48, 49, and 50. 48 al 50. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Okay, but if the servant is evil, and he says in his heart, God's not coming right now, so I'm not gonna try to be righteous. I'm gonna wait till he gets closer. Pero si el siervo es malo y dice que al cabo el Señor se tarda en venir y empieza a hacer cosas malas y esperarse hasta que el Señor ya esté más cerca, and he begins to live, a life like a sinner, y empieza a vivir una vida de pecador. he said the Lord will come in a day when he's not looking for him, in the hour that he's not aware of. El Señor va a venir en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. And he said, in verse 51, he said, and he'd cut him asunder and appoint his portion with the hypocrites. Y el 51 dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. There would be weeping and gnashing of teeth. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gnashing of teeth. That's talking about, when you're mad and you're angry and, you're on the edge, your teeth is gritting because your spirit's wrong. Y el crujir de dientes es cuando usted está enojado y está haciendo cosas malas y muy molesto.
Okay, I'm sorry it took a little bit longer tonight, but I felt like we should finish this chapter. Y disculpen que me haya tomado más tiempo de lo normal, pero quería terminar con este capítulo. Before we go home, let's all pray. I think we ought to give God a good praise. Antes Let's de all irnos a give him a casa, praise for the precious word of God. vamos a orar, hermanos, por la preciosa palabra de Dios. Todos vamos a orar. Hallelujah. Turn on your Aleluya, microphone. Let's praise him together. Prendan sus micrófonos. Aleluya. Todos vamos a orar y adorar a Hallelujah. Dios. Gloria a Dios. Oh God, I'm so thankful, Lord, for Estamos what you agradecidos. revealed to us, Oh, Lord. Lo que nos gracias, revela. Even before the Aleluya. church is restored, you give us great revelation, Y por esa gran understanding what's revelación que going to nos happen das in the antes end of de que la this iglesia Gentile sea world. restaurada. Oh, Aleluya. Rima Hasala Bakuri and Alama. Señor, Oh, gracias Oh por tu God, I'm revelación, so thankful, Lord, that you revelación. somos made me a part. agradecidos, Señor. Let me be a part of your Oh, people, Queremos ser dar your parte body. de tu cuerpo. Oh God, Cuerpo. Aleluya. help us, keep us. Give us the strength, Lord, the Danos la revealing. fortaleza. Oh God, that Buscamos y will keep revela us, tu make us palabra. strong, that we would endure Aleluya. to Para the end. poder Jesus, we pray. permanecer hasta Oh Oh, God, alabado I'm sea. thankful tonight, Lord. Somos agradecidos, Oh Señor. God, touch our churches. Touch Toca those who nuestras are in our iglesias. churches. Oh God, meet the needs of our assemblies in the body of Christ, in the Dominican Republic, Iglesias del pueblo de Mexico, and México, Guatemala, en and Guatemala, the Philippines, and Africa, and Filipinas, Honduras. África, Everywhere you're working in this body, oh donde God, quiera que tú estás llevando help us, este God, in trabajo our al areas. Help us, Lord Jesus, to reach those in our cities, in our para areas alcanzar a aquellos that en you want nuestra us to ciudad reach y for en the nuestra body of área. Christ and for this last work Al of cuerpo de harvesting Cristo y the a esta Gentile luz. world. Oh, Lamb of God, I give you praise tonight. Aleluya. I'm thankful for your goodness, Estamos for your agradecidos mercy, por your tu grace, and your Oh, grace. nombre de por Jesús. Hallelujah. Aleluya. aleluya, I'm aleluya. thankful tonight, Jesus. Estamos You're worthy agradecidos, of our Señor. praise. Te alabamos, Señor. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Oh, gracias. Praise your Aleluya. wonderful name. Praise Alabado your sea name. tu nombre maravilloso. God bless all of you. Dios los bendiga a Aleluya. todos ustedes. I love all of you. Amén. Los Amén. amo a todos I ustedes. count it a Amen. great privilege that you would even consider to, come to these Bible studies and Y lo cuento hear the Word como of un God. privilegio que ustedes se conecten a escuchar aquí la palabra de Dios. Aleluya. Oh, God bless all of you. Have a good week. Dios los I bendiga. hope I get to see all of you soon. Espero poder verlos pronto. I'm gonna be in Brownsville in January, and gotta go to Montreal in the next month. Voy a ir a Brownsville en enero y luego voy a ir a Montreal. Hallelujah. Adentro agarré la feria del que la vecina me dio para Yeah, yo en la feria, pero bueno. Yeah, we have a lot of work to do in the next few months. Many meetings. Recién Tenemos gasté mucho trabajo por hacer, muchas reuniones. 32, And I hope to be in the Dominican Republic soon. I've got that in my plan. Y también que la feria espero estar 68. pronto en la República Dominicana. Dios te bendiga a todos. God Amén. bless everyone. Bendiciones. Amén. Buenas Aleluya. noches. Thank you. Buenas Good night. noches. Buenas Aleluya. noches. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendiga. Ten un buen Aleluya. día. Have a good day. Sí, amén. I gotta stop the recording and I'll post it for you like we always do.